Punto primero. Si no hay excusas, excusamos al señor Matiola. Señora Gómez. Sí, por favor, por motivo de enfermedad. Gracias. Punto primero, proposición relativa a modificaciones de la ordenanza fiscal número 26, regulador de la tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario de agua. Por el equipo de gobierno. Gracias, señora presidenta. Bueno, como anunciamos en el pleno ordinario del mes de noviembre, quedaban por pasar por pleno las modificaciones que se referían a las ordenanzas 26 y 27, que son aquellas que son gestionadas a través de la empresa municipal Apensa. Las únicas modificaciones que se van a introducir en esta ordenanza número 26 es que se modifican los tramos que teníamos establecidos en la ordenanza del año 2010. Teníamos 2 tramos hasta 20 metros cúbicos y más de 20 metros cúbicos el mes, y pasamos a tener 3 tramos para adaptarnos a los 3 bloques gravables que ha establecido la Ley de Aguas de Andalucía. Por otro lado, decir que aparte de esta modificación en los tramos, la ordenanza no tiene subida alguna, no hay subida de coste del suministro de agua, ni en los consumos que se refieren al uso doméstico, ni tampoco la de los usos industriales que se recogen en la ordenanza. Y por último, decir que, al igual que se estableció en el año pasado para las familias numerosas, se recoge, aunque ahora con una fórmula jurídica diferente, la bonificación para las familias numerosas para que el número de miembros no les perjudique en lo que al pago de la tasa se refiere. Gracias. Muchas gracias. Intervenciones, señora Gómez. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, ya se votó en la comisión, en este caso informativa, la urgencia de este punto. Creo que, aunque estaba previsto, porque así se comentó en el último pleno, se nos tendría que haber dado un poco más de tiempo, sobre todo porque estas modificaciones de ordenanza vienen precisamente por una nueva ley, ¿no? Por una modificación, una nueva ley, en este caso de la Junta de Andalucía, de Aguas de Andalucía, y creo que necesitaba un estudio mucho más profundo por todas las partes. De todas formas, nuestro grupo municipal, en el tiempo que hemos tenido, le hemos echado un vistazo a la ley y la verdad que hemos encontrado algunas dudas al respecto que, por supuesto, no voy a poner encima de la mesa para que se me aclare en este momento, porque creo que tampoco es el sitio. Y creo que no es el sitio porque la interpretación de la ley, en este caso, bajo mi punto de vista, la debe de hacer Apensa. Nosotros simplemente lo que hacemos es aprobar algo que se nos traslada por parte del Consejo de Apensa, y yo creo que en Apensa es donde el debate debería de estar abierto y donde el debate en un momento determinado se podía haber puesto encima de la mesa. En la ordenanza fiscal número 26, desde nuestro punto de vista, entendemos de que el equipo de gobierno hace una interpretación un poco sesgada de lo que es la ley a la hora de ampliar los tramos, y esto lo aprovecha para un incremento que, aunque la señora Leocadia diga que no hay un incremento, nosotros creemos que sí hay un incremento, porque se aprovecha ese paso de los 2 tramos a los 3 tramos para que en el último bloque, en este caso, tengamos una subida. No entiendo muy bien la explicación que nos dio en la comisión informativa, de que viene aquí en la exposición de motivos, ¿no? Con el fin de no producir facturas complicadas, difícilmente comprensibles. Pues mire usted, pues lo que tenemos que hacer es hacer facturas, en este caso, que sean comprensibles y que todo el mundo lo podamos entender, y para eso yo creo que estamos, y para eso se hace el trabajo, ¿no? No creo que sea, en este caso, emboscar, por buscar alguna palabra, emboscar una subida en un tramo y en una factura, y buscarse, en este caso, la excusa o la argucia de decir que es para que las facturas sean menos complicadas al respecto.
Hay otro debate que tampoco tiene nada que ver con esto, pero que sí va muy directamente relacionado con la factura de Apensa, que quizás lo llevemos al Consejo o en este caso nuestra representante, nuestra consejera, así lo pondrá encima de la mesa, que son algunas cuestiones que van reclamadas o que van en la factura y que creo que después del paso de los años pues se tendría que haber modificado, y esto haría que la factura de hoy no fuera tan complicada. En la otra ordenanza creo que que los términos van más o menos en la misma línea, pero creo que en principio, a no ser que se plantee encima de esta mesa otras cuestiones y que la señora Leocadia en su segunda intervención haga algunas aclaraciones, me posicionaré en la segunda vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Por Izquierda Unida. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo hay una cosa que no entiendo, señora Benavente. Cuando dice que no ha habido subida, me gustaría que me dijera si es que ha cambiado el expuesto el fin de semana, porque yo el que tengo sí contempla una subida de los 18 a los 20 metros cúbicos. Si no es así, dígamelo, porque a ver si es que yo tengo un expuesto primero y no se ha cambiado durante el fin de semana y no me he enterado, ¿no? Mire, nosotros le hemos apoyado en el pleno anterior en la congelación de los impuestos y tasas de este ayuntamiento. Y hay gente incluso que no lo ha entendido muy bien, eso de que votamos con el PP en temas de esto. Nosotros somos coherentes y creemos que si estamos por esa línea, pues ahí hasta el final. Era nuestra propuesta inicial que se congelaran y así fue y así votamos. Y ahora estaríamos dispuestos a votarle que sí, si así fuera, pero desgraciadamente no es. No traen ustedes, como digo, una congelación, puesto que, amparándose efectivamente en los nuevos tramos que ustedes ponen a disposición para acogerlo a la Ley de Aguas de Andalucía, pues hay una subida para esos tramos de 18 a 20 metros cúbicos, que deberían ustedes haber aprovechado precisamente para lo que se sube por arriba se bajara por debajo. Es decir, eso que se va a subir, que se haga un estudio económico de cuánto va a suponer y que se baje los dos primeros metros cúbicos que consumen todos los portuenses. Porque la congelación es la congelación, no andemos con las cifras y con las historias para ir para acá, es subida a cero. Y si es subida a cero, aquí hay una cierta subida, aproveche usted y baje, como digo, en los tramos bajos. Porque así estará, de alguna manera, primando el ahorro de agua y gravando el exceso de agua. Pero no suba exclusivamente en los 18 a 20 metros cúbicos y no haga lo mismo, pero justo en el sentido contrario, para compensar y para que efectivamente sea una congelación en los dos primeros metros cúbicos. Nuestra política de agua pues va por otro lado, va precisamente por aquí. Yo creo que ustedes se han quedado cortos, ustedes deberían haber aprovechado estos nuevos tramos para meter una política de agua diferente. Una política de cobro en la factura, como digo, una factura que si podemos establecer tramos hasta 2 metros cúbicos, hasta 10 metros cúbicos, hasta 18 metros cúbicos y a partir de 18 metros cúbicos, ¿qué sentido tiene cobrar todo hasta 18 metros cúbicos a un mismo precio? Ustedes deberían haber metido ahí una política que gravara progresivamente el mayor consumo. ¿Y pierden ustedes una oportunidad? Déjenme que se lo diga. Yo, desde luego, desde Izquierda Unida, habríamos hecho otra cosa, habríamos hecho un cobro progresivo del agua, de manera que no subiera nada, en global no subiera, pero que los menores consumos se sintieran favorecidos en relación a los de mayor consumo, ¿no? Bien, eso, además de esto, ¿verdad? Es que yo creo que es innecesaria estos documentos de esta calidad para enseñar un balance, una memoria anual. Se podría hacer de una manera mucho más sencilla y no gastando y derrochando tanto dinero, como se sigue gastando en publicidad y todo este tipo de cosas. Es decir que todavía podríamos ajustarnos más el cinturón si quisiéramos, porque porque hay margen para reducir en todo este tipo de parafernalia que yo creo que es excesiva y que no se corresponde con los tiempos que corren.
Bien, yo pensaba que íbamos a debatir los dos puntos por eso, pero vamos, dejo la segunda intervención en la segunda tasa porque de alguna manera está relacionada con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Grupo Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. Me alegro de verle a usted la cara, que hacía mucho que no se la veía. Bien, he escuchado con asombro la intervención de la portavoz del equipo de gobierno, porque ha dicho exactamente que las únicas modificaciones que se van a introducir se refieren a los bloques de las tarifas. Mire, lamento mucho decirlo, pero eso no es cierto. Le he traído, y se lo voy a pasar, si usted quiere aceptarlo, unos datos, un estudio del consumo. Y tengo que felicitar al interviniente, al portavoz de Izquierda Unida, porque menos mal que alguien aquí hace los números. Y yo chapó para usted, porque desde luego coincidimos. Y puede usted testificar de que no hemos hablado en toda la semana, ¿verdad? No hemos hablado. Pero es que hay una subida real. Y yo la voy a valorar ahora exactamente en cuánto. O sea que, pero hay otra cosa, que no hay por qué esconderlo. Si ustedes quieren subir, suban. No hay por qué esconderlo. Ustedes dicen, mire usted, nosotros, los socialistas malos, que ustedes nos dicen malos, subimos los impuestos cuando consideramos que las necesidades permiten subirlos y hay que subirlos por obligación, para dar respuesta a las demandas ciudadanas. Pero es que ustedes niegan la subida, pero luego encima lo suben. Y eso no es una política honrada. Miren ustedes, yo no sé quién será, y no voy a dar nombres, pero ustedes están haciendo exactamente lo contrario de lo que ofertaron a los ciudadanos. Ofertaron a los ciudadanos no exprimir los bolsos. Y con esta ordenanza, y ahora se lo voy a explicar perfectamente, los van a exprimir, aunque dicen que no. El expuesto que usted dice, el expuesto de esta propuesta, no coincide ni con la ley, no coincide con la ley, no se amparen ustedes en la ley, ni coincide con lo determinado con la ley, ni con la verdad. Y cuando ustedes hablan como excusa de que la ley, pues están ustedes faltando a la verdad e insultando la inteligencia de los usuarios de Apensa. Cualquier persona con unos estudios de primaria les hace a ustedes las cuentas y saca perfectamente cuánto es la subida. Pero es que, le voy a decir más, pues no es la primera vez que ustedes intentan, por este procedimiento que yo llamo no claro, subirlo. El año pasado ya lo hicieron. Y dijo usted aquí, mire usted, señora Benavente, los datos aportados por el interventor municipal no coinciden con los de Apensa y desistieron ustedes el año pasado y no pudieron subir, que pretendían el 40%. Le pedí a usted el año pasado, le pedí los datos de esta subida del interventor y no me los ha proporcionado usted, como siempre, como es habitual, usted no me da datos. No sé por qué, pero bien, mire usted, aparte de esto, de ese intento del 40%, en el año 2008 ustedes subieron el 2,7%. En el año 2009 subieron el 4,5%. En el año 2010, se lo recuerdo, ustedes debían de haber seguido la norma general, que lo hicieron en 24 ordenanzas fiscales, de aplicarle el coeficiente -1, pero a esta no se lo hicieron. Por lo tanto, no digan ustedes que es una ley la que les permite subir el agua. No. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero ustedes la suben. Quiero decirle también que la Ley Andaluza de Aguas establece efectivamente un canon de mejora. Díganlo, se lo digo yo. Ustedes no se atreven, pero yo se lo digo. Establece un canon de mejora. Lo que ustedes no dicen de la ley, y yo se lo voy a decir, es que la ley, en el apartado 78, habla de la repercusión del canon a los contribuyentes. Pero el punto 2, ustedes no hablan de que la repercusión deberá hacerse constar
de forma diferenciada en la factura. ¿Por qué no lo hacen ustedes esto? Pues mire usted, yo se lo voy a leer. En el artículo 78 dice: la entidad suministradora, Apensa, debe repercutir íntegramente el importe del canon sobre el contribuyente que queda obligado a soportarlo. Esto es así, se lo digo yo, lo que no se atreve usted yo se lo digo. Pero dice después: la repercusión deberá hacerse constar de forma diferenciada en la factura o recibo que emita la entidad suministradora, en los que, como mínimo, deberá indicarse la base imponible, los tipos y el porcentaje que resulten de aplicación, así como la cuota tributaria del canon, quedando prohibida tanto su facturación como su abono de forma separada. Como me han dado el corte, seguiré después. Me quedan todavía 7 segundos. Por lo tanto, digan ustedes la verdad, que efectivamente les ampara una ley para subir, pero aquí esto es una tasa, y esa tasa ustedes tienen capacidad para no repercutir la subida. Muchas gracias. Por el equipo de gobierno. Bueno, pues a pesar de lo que han manifestado los portavoces de la oposición, lo cierto es que la tasa de suministro de agua no sube. Y es tan fácil como coger las ordenanzas del año pasado e ir viendo cuáles son las tarifas que se establecían el año pasado y cuáles son las tarifas que se establecen para este año. Y podremos ver que el precio del metro cúbico para los tramos, para el primer tramo sigue estando en 0,263, para el segundo tramo, que antes era hasta... he explicado la diferenciación que existe entre los tramos que existían antes y los que van a existir ahora. La ley de aguas no es que sea una coartada, la ley de aguas establece 3 tramos y la propia empresa suministradora, que es la que tiene que realizar la factura, ha entendido que sería muy complicado establecer una forma de tarificación en 2 tramos para lo que es el suministro y el abastecimiento y la tasa también por vertido, y por otro lado establecer 3 tramos diferentes para el establecimiento del canon autonómico al que ha hecho referencia el señor Corredera. Creo que mantener los tramos tal y como están a día de hoy, con la obligación que nos impone la ley de aguas, la verdad es que sería un poco esquizofrénico y difícil de comprender la factura. Y esta es la única motivación que existe para la modificación de esta ordenanza. Como digo, se pueden comprobar cuáles son las tarifas que se aplicaban antes y cuáles son las que se aplican ahora. Evidentemente, en una intervención de 2 minutos, en la que hay que hacer un resumen, es bastante difícil llegar hasta el fondo del asunto. Aquí no hay voluntad de ocultar, evidentemente, absolutamente nada, y mucho menos la coartada que utiliza la Junta de Andalucía para subirnos el agua a todos los ciudadanos andaluces. Lo cierto es que, con la modificación de 2 a 3 tramos, hay un pequeño paréntesis, que son los consumos que se refieren a 37 metros cúbicos, 38 metros cúbicos, 39 metros cúbicos, que sí que suben. Suben porque pasan de lo que antes eran 2 tramos a 3. Ahí hay un pequeño paréntesis. Pero lo cierto es que quitando esos tres posibles consumos, el que consuma 37, el que consuma 38 o el que consuma 39, todo lo demás queda exactamente igual. Y según los estudios que ha realizado la empresa Apensa, que evidentemente conoce sus consumos, es que el 90% de los recibos se van a seguir encontrando por debajo de esos 36, porque según los recibos que facilita Apensa del consumo doméstico, más de 38.000 abonados están por debajo de ese consumo, que estaría dentro del tercer bloque de lo que se refiere al consumo doméstico. Por lo cual, aunque ustedes quieran vender que existe una subida, como digo, es simplemente una asimilación a los tramos que establece la ley de aguas, pero es que además va a repercutir en muy pocos recibos, y además de una manera bastante pequeña. Izquierda Unida ha hecho referencia al tema de que existe un tramo, el que establece la Junta de Andalucía, que es menor a 2 metros cúbicos. La Junta de Andalucía establece 3 bloques en los que va a gravar, va a poner el canon, los que son superiores a 2 metros cúbicos.
para menos de 2 metros cúbicos, esto se está haciendo referencia única y exclusivamente a las casas que estén cerradas, pero sean casas ricas o sean casas pobres. O sea, aquí no se está intentando aplicar una medida ni por solidaridad ni por nada, simplemente pues que no se repercute el canon o los cánones que va a establecer la Junta de Andalucía en aquellas viviendas que estén cerradas. Yo creo que el equipo de gobierno, como se dijo en el pleno de ordenanzas fiscales, tiene una política clara, que es la de no subir las tasas. Entonces, me parece un poco absurdo querer decir que estamos intentando, enmascarando a través de la ley de aguas, el realizar esta subida. Realmente, como digo, comparando las tarifas, subida no hay. Quizá es la Junta de Andalucía la que sí que está queriendo utilizar otras normativas, en este caso la directiva de la Unión Europea, para justificar el establecimiento de los cánones. Pero le digo una cosa, señor Corredera, este no es el pleno de la ley de aguas, este es el pleno de las tasas municipales. Y aquí venimos a discutir sobre las tasas municipales, de tal manera que el que usted haga referencia a que en la factura tiene que venir o no venir el canon, evidentemente en la factura de Apensa vendrá el canon, pero es que aquí no estamos discutiendo la factura de Apensa, estamos discutiendo las tasas. Y evidentemente en esa factura de Apensa pues tendrá que venir ese canon explicado, la parte que corresponde a canon local, la parte que corresponde a canon autonómico y el resto de cánones que durante los 5 años siguientes la Junta de Andalucía pondrá en valor. No quiero ocultar nada y menos la mala gestión que realiza la Junta de Andalucía con esa ley desastrosa que supone la ley de agua. Gracias. Muchas gracias. Independientes portuenses. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Como bien dice la señora Leocadia, este no es el pleno de la ley de agua, este es el pleno de la ordenanza fiscal número 26, donde ella desde un primer momento ha estado transmitiendo a los ciudadanos de que había una congelación y como no la hay, porque se le ha descubierto, con lo cual ha engañado a los ciudadanos y sigo diciendo que ha intentado utilizar la ley de agua para enmascarar esta subida. Y lo único que tenía que haber hecho era haberlo reconocido, no pasa nada porque se reconozca. Pero encima de todo pretende seguir engañando a todos los ciudadanos y ciudadanas del puerto de Santa María diciendo que el equipo de gobierno del Partido Popular, con el Partido Andalucista, intenta congelar en este caso todas las ordenanzas y no es cierto. Por eso yo no me quise manifestar en la primera vuelta porque quería ver si por lo menos reconocía delante de todos, porque en la comisión no lo reconoció, de que verdaderamente había una subida. Y como desde nuestro grupo municipal estamos pretendiendo en estos tiempos de crisis que corren, aún pretendiendo el señor alcalde dejarnos en unas navidades oscuras, pues esto también debería de repercutir en la congelación, porque ya que nos vamos a quedar sin luz, pues también nos vamos a quedar un poco congelados con el tema de su congelación. Con lo cual, desde nuestro grupo municipal vamos a votar no a esta subida, en este caso, de la ordenanza fiscal número 26. Muchas gracias. Izquierda Unida. Sí, gracias, señora presidenta. Muy brevemente, yo me alegro que reconozca que efectivamente, aunque que va a haber una subida en esos tramos me alegro que lo reconozca, antes no dijo eso, Y yo estoy aquí hablando de política con mayúscula. Yo es que Izquierda Unida es que tiene otra política de agua y grabaría los consumos más altos y liberaría de esa tasa, o no en parte porque todo el mundo debe pagar por el precio del agua, aprovecharía la coyuntura que me ofrece ahora mismo que hay que cambiar la factura para hacer un consumo, para grabar progresivamente los consumos. Eso es política con mayúscula. Yo no ni me estoy metiendo con usted porque diga, ni le estoy insultando. Creo que el tono siempre ha sido muy coloquial y muy normal, muy respetuoso entre usted y yo, pero déjeme que le diga que nuestra política de agua sería diferente y que aprovecharíamos esto para otra cosa. Por eso nosotros también le vamos a votar que no a esta subida, simplemente porque creemos que se pierde una oportunidad y porque creemos que los recibos del agua que van a seguir teniendo los ciudadanos en sus casas, pues van a ser unos recibos de agua que no van a ver que haya ningún descenso, sino todo lo contrario, y que además es un recibo en el que se mete además una tasa de basura
enorme y que supone además que van a pagar una tasa de basura cuando se le han rebajado los servicios que se le presta al ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que el ciudadano va a seguir pagando un recibo cada 2 meses en el que, como digo, no va a notar precisamente esa congelación, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Se le sigue cobrando por una tasa cuando se le van a prestar a partir de ahora menos servicios. Pero es verdad que este no es el tema ahora mismo que se está discutiendo aquí, lo que se está discutiendo es la tasa del suministro. Ahora después hablaremos del tema de la depuración. Y por eso me quiero ceñir exclusivamente a eso, ¿no? Votamos que no porque creemos que se pierde la oportunidad de meter un criterio de progresividad en los consumos. Muchas gracias. Muchas gracias, Grupo Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, al final ha tenido usted que reconocer que había subida, pero no la ha reconocido ahora. Curiosamente es que ustedes lo plasman aquí por escrito y mienten. Mire usted, su expuesto. Se pretende, por tanto, adaptar la estructura tarifaria a la establecida por la Ley de Aguas para Andalucía, sin incrementar las cargas que la actual crisis económica está poniendo a los ciudadanos y empresas, lo que recomienda mantener los precios de la tarifa de suministro de agua en todos sus conceptos y apartados. De esta manera no sufren incremento en la facturación por este concepto ni los usos industriales ni los consumos domésticos. Usted acaba de confesar que a partir de los metros cúbicos 37, 38, 39 hay aumento. Pero es que además se lo tengo aquí, hecho precisamente para que usted lo vea. Mire usted, hoy 20 y 20 metros cúbicos de agua, hoy en un consumo de 20 metros cúbicos vale 10,52. El día 1 de enero va a valer 11,58. Los mismos metros cúbicos, aplicando la tarifa que usted tiene. Subida 10,07%. Son matemáticas. Se lo regalo si quiere usted, ahora se lo paso, ¿vale? Y además ha vuelto usted a mentir. Mire usted, se ve que usted hace pequeñas mentirijillas, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Mire usted ha dicho que este consumo afecta al 90%. No es verdad. Hay un informe del señor consejero, o del señor gerente, donde dice que es el 76% los que afectan estos consumos. Así que no ande usted con más historias. Pero además hay otra cosa que le quiero decir. Mire usted, la disposición transitoria séptima, que ustedes no la mencionan aquí, porque esto no es la ley de aguas, pero a la ley de aguas afecta. Nos va a tener usted que decir, a la fecha de inicio de la aplicación del canon regulado en el título 8, se adecuarán por orden de la Consejería, cosa que todavía no ha salido, competente en materia de agua, las tarifas que corresponden a los cánones de mejora aprobados con anterioridad a dicha fecha y que financien obras de depuración en el fin de la doble imposición. Luego le voy a decir en la ordenanza siguiente por qué no hacen ustedes referencia a esto. Porque hay deducciones que tienen que conocer los ciudadanos. Luego se lo voy a decir con mayor amplitud. Pero por favor, le pido a usted, con toda la tranquilidad del mundo, digan la verdad a los ciudadanos. Porque ha obtenido usted un no rotundo de todos los grupos y el no rotundo nuestro por no ser honrada con la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el equipo de gobierno. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues veo a la oposición un poco faltona porque me están acusando de mentir y, Toñi, lo siento, pero te vas harta de copiar. Vamos a ver, el que tenga 1 metro cúbico de consumo que consume este año respecto del año anterior, lo mismo. El que tenga 2, lo mismo. El que tenga 3, lo mismo. El que tenga 5, lo mismo. El que tenga 10, lo mismo. El que tenga 15, lo mismo. El que tenga 16, lo mismo. El que tenga 17, lo mismo. El que tenga 22, lo mismo. El que tenga 26, lo mismo. ¿Quiénes son los que no van a pagar lo mismo? Y, como digo, motivado por el bloque, díganme ustedes de qué manera se podría haber salvado ese tramo, esa diferencia de tramo, ese escalón por la nueva diferenciación en bloques. Solo no van a pagar lo mismo los que tengan 37, 38 y 39. El que tenga 40, lo mismo. El que tenga 41, lo mismo. El que tenga 43, lo mismo. El que tenga 48, lo mismo.
Es decir, que es que no suben, las tarifas son las mismas. Lo único que se establece es por la diferenciación en los bloques. Así que no soy yo la que está mintiendo, son ustedes los que están mintiendo, porque el 2,3% de subida del IPC no se repercute en la tasa de abastecimiento de agua. Me extraña que IP diga que no vota, porque lo que le interesa es pues el bienestar de los portuenses. Mire usted, señora Gómez, usted se abstuvo cuando nosotros aprobamos las ordenanzas fiscales sin subida y sin repercusión de IPC. Con lo cual a ustedes, los ciudadanos portuenses, no les interesan absolutamente nada, porque si le interesaran, hubiera hecho como Izquierda Unida, que votó a favor de que no hubiera subida del IPC en las ordenanzas fiscales. A Izquierda Unida se lo digo de verdad con el mejor tono y con el mayor cariño, porque es verdad que siempre existe buen tono y además creo que sinceramente en la mayoría de las ocasiones intentan ayudar, intentan hacer una oposición leal. Pero se lo digo, como digo, con el mejor de los tonos. Póngame el ejemplo de algún ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida. No se ría, es que hay que aplicarlos con hechos, ¿verdad? Hay que aplicar las teorías con hechos. Dígame algún ayuntamiento donde se haya aplicado eso que usted propugna, de que los consumos inferiores no paguen nada y que los superiores pues que paguen una barbaridad. Al señor Corredera le digo que todo lo que usted ha hecho referencia se refiere más bien al saneamiento, está hablando de obras de depuración, y creo que quizá el lugar más adecuado para tratarlas es en el siguiente punto, que es la tasa de saneamiento. Gracias. Muchas gracias. ¿Votos a favor del punto primero del Pleno? ¿Votos en contra? No hay abstenciones. Punto segundo. El chino eso lo he hecho solamente. Punto segundo, proposición relativa a modificaciones de la ordenanza fiscal número 27, reguladora de la tasa por prestación del servicio de eliminación de aguas residuales y su depuración. Sí, por el equipo de gobierno. Gracias, señora presidenta. Bueno, en esta tasa, la número 27, que es la que se refiere a la eliminación de aguas residuales y depuración, las modificaciones que se establecen son, como en el caso anterior, la adaptación a los 3 bloques gravables que establece la Ley de Aguas de la Junta de Andalucía, es decir, los bloques de hasta 10 metros cúbicos, de 11 a 18 metros cúbicos y el exceso 18 metros cúbicos para los consumos domésticos. Y por otro lado, en este caso sí, existen subidas de tarifa en el tercer bloque, es decir, que queda exactamente igual el precio del saneamiento para los consumos que son inferiores a 36 metros cúbicos, y para los consumos que sean superiores a 37 metros cúbicos pasamos de 0,468 el metro cúbico a 0,598, es decir, que los consumos que sean inferiores a 36 metros cúbicos quedan exactamente igual. El consumo que sea de 37 metros cúbicos pagará 13 céntimos más, el que consuma 38 pagará 26 céntimos más, etcétera. Tal y como hemos dicho en el caso anterior, los consumos inferiores a los 36 metros cúbicos son el 90% de los abonados, que corresponden a 34.843 abonados. También sufren modificaciones los usos industriales y los que se refieren a los centros oficiales, entre los que se encuentra el ayuntamiento, que tienen un bloque único y que pasarán de pagar 0,468 a 0,498, es decir, 3 céntimos por metro cúbico para todo el bloque. Muchas gracias. Independientes portuenses. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Permítame, señora Locadia, que nuestro grupo vote lo que considere o crea oportuno en cada momento.
y no tenga usted que venir a decirnos, por lo menos a nuestro grupo, qué es lo que tenemos que hacer. El que yo me abstenga, vota sí, vota no, es un problema mío y de nuestro grupo municipal. Al igual que usted toma las decisiones que crea convenientes, déjenos, por lo menos, que nosotros tomemos las decisiones que creamos convenientes. En este caso no voy a agotar más mi tiempo y no le voy a hacer trabajar a Toñi, porque ha mostrado usted realmente lo que es esta ordenanza. Ha reconocido que hay una subida, con lo cual se nos confirma lo dicho en la ordenanza anterior, que ustedes habían estado transmitiéndole a los ciudadanos una congelación que no es cierta, con lo cual usted misma ha expuesto perfectamente, en este caso, el punto, y en la segunda vuelta ya terminaré de definir. Muchas gracias. Muchas gracias. Izquierda Unida. Sí, bien, repetiría parte de la intervención anterior, que no la voy a repetir, evidentemente, para no hacer trabajar a Toñi más de la cuenta. Está claro que aquí, en este caso, sí reconoce usted de principio que va a haber subida para los tramos a partir de 18 metros cúbicos. Sin embargo, hay algunas cosas que no acabo de entender. Por ejemplo, usted en la tasa anterior, en el expuesto a pleno, aparecen una serie de bonificaciones para familias numerosas. Sin embargo, esas bonificaciones para familias numerosas aquí desaparecen. Se supone que, o por eso le digo que me lo aclare, en el expuesto a pleno no aparece, sí aparece en el expuesto a pleno anterior, donde aparece que habrá una bonificación porque podrán subirse hasta 3 metros cúbicos por número adicional a partir de 3 personas en el hogar familiar. Se supone que, lógicamente, si hay más personas consumirán más agua, sin embargo, en la de depuración no aparece, ¿no? Y no nos parece lógico, si está en una tiene que estar en la otra también, porque la cantidad de agua a depurar está absolutamente relacionada. De hecho, se cobra lo mismo por la cuota de depuración, se cobran los mismos metros cúbicos que lo que se consume. Hay un contador único en la casa, evidentemente, ¿no? Entonces, pues no entendemos el por qué en un caso sí y en otro no. No tiene sentido aplicar en un caso sí a esas familias numerosas y en otro caso no. Y por otra parte, pues le digo, hay una subida. Nosotros no vamos a votar una subida porque no estamos de acuerdo en que ahora mismo se apliquen subidas en las tasas y en los impuestos municipales, especialmente mientras, como digo, sigan existiendo derroche y despilfarro de este tipo. Y desde luego también pensamos que se pierde una oportunidad a la hora de poner unos nuevos tramos que por ley la ley te permite, para primar de nuevo otra vez los consumos bajos y para agravar los consumos altos, porque eso es una política de agua que tiende hacia la minoración del consumo y hacia la sostenibilidad, y ustedes no están primando políticas sostenibles que al final se pueden hacer o se pueden provocar precisamente a través de la factura del agua. Por esas razones le vamos a votar que no. Gracias, Grupo Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a intentar ser escueto para evitarle a Toñi más trabajo. Pero mire, por vez primera la he escuchado a usted decir la verdad. Ahora aclara usted, no digo que otra vez no diga la verdad, en este momento, voy a ser preciso, vale, en este momento. Hombre, el que tiene boca se equivoca. Y le digo que es en esta cuestión. Usted dirá alguna verdad de vez en cuando. Mire, las tasas las impone la administración local. Y lo que buscan la tasa es recobrar el coste del servicio prestado a los ciudadanos, no que supere el coste. Y en esta cuestión de depuración, curiosamente ustedes, que han dicho que no suben, también suben. Y no ande usted hablando de que si a partir del metro cúbico 37, el 38, el 39, sí, y que los demás no. No, suben todos. A partir del 36 suben todos. Y en ese porcentaje que le digo yo, del 10, 0,6, 0,7%. Y en la depuración suben también, y subirán más. A no ser que nos hagan la cuenta bien. Y se la voy a decir yo también. Porque está en la ley. Y les falta a ustedes una orden.
una orden de la consejería competente que le he dicho antes. Y ya se lo quiero decir para que no engañen a los ciudadanos. En esa orden tienen ustedes que deducir, y por el mismo concepto a que se refiere en el párrafo que les he dicho anteriormente, dice así: las entidades suministradoras deducirán en su caso los importes correspondientes a las obras de depuración financiadas a cargo de las entidades locales a que hace referencia el apartado 1, que le cité, de la disposición transitoria séptima. Ustedes no han informado de los textos legales. Esa ley tan mala de la Junta de Andalucía que dice usted permite al puerto de Santa María deducir los costes, según datos de la gerencia, de 53 millones de inversión que ha realizado. Yo no sé el primer año en qué cantidad será, que viene puesto. No lo voy a decir porque depende de la orden como la sacan. Pero ustedes, lo primero que han hecho ha sido apresurarse a subir, a repercutirle a los ciudadanos, no esperar a que salga la orden, porque ustedes van a recibir deducciones, porque el puerto ha hecho sus deberes, no con ustedes precisamente, pero anteriormente los ha venido haciendo. Ustedes tienen la parte final del que le corresponda, no se la quiero quitar. Pero realmente ha habido 53 millones de inversiones que deben ser paulatinamente recuperados o por lo menos descontados de esa repercusión. Ustedes no dicen de esto, pero yo se lo digo para que cuando vuelvan ustedes a sacar la boca a paseo, se lo digan a los ciudadanos. Porque si no, dicen medias verdades. Y esa ley de la Junta de Andalucía no solo sube, sino que reconoce a qué ayuntamientos han hecho la tarea, y les dice, mire usted, se lo vamos a deducir. Ustedes no hablan nada de esto, y no hablan de esto porque no dicen la verdad, sencillamente no dicen la verdad. Miren ustedes, los ciudadanos del puerto de Santa María desde 1993 están pagando a través del canon de mejora un recargo transitorio y va a llegar hasta el 2014. Y aquí en esta sala hay quien me puede decir que no es verdad o no es mentira. Lo pueden decir. Está incluido en el recibo de abastecimiento de agua y saneamiento y autorizado ese canon por orden de la Consejería de Obras Públicas de 27 de octubre del 93 para financiar el PASI. Mire usted, en este momento hay que decir que ustedes se apresuran a la subida, no saben la deducción todavía porque no ha salido la ley y sin embargo omiten informar a la prensa y a los medios de comunicación que esa subida tendrá que verse minorada, ya se lo digo para que no intenten tergiversar, minorada en las deducciones que le correspondan. Esto es así y no hay más historias que hablar. Por otro lado, también les sugiero una cosa, las tasas, y el ejemplo lo tenemos en el siguiente tema que nos viene, en el punto tercero, las tasas las ponen ustedes, los ayuntamientos. Y le voy a decir una cosa, y podemos discrepar o no, pero el precio del agua en origen y el precio en que se vende les permite a ustedes absorber esta subida de esa ley tan mala que dicen los socialistas. Les permite absorber porque hay margen suficiente. Ustedes me dirán, como dicen por ahí a boca llena, que es que desde el precio en alta al precio que se vende a los ciudadanos hay que incluir la administración, el saneamiento, no sé qué. Claro. Ahí es donde el buen gobernante se ve, en reducir esos gastos que son excesivos. Ustedes compran el agua a 13 céntimos y la venden a 1,70. Y ahí entendemos, en nuestra opinión, y podemos estar equivocados, que en esos gastos de administración, de conducción, de no sé qué, de no sé cuál, pueden ustedes absorber, si quieren trabajar en favor de los ciudadanos, pueden asumir estas repercusiones, las pueden absorber, y nunca mejor dicho porque estamos hablando de agua. Pero ustedes no tienen intención y por eso escondían lo de las deducciones. Las tasas son competencia de la administración local y ponen las que estiman convenientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el equipo de gobierno. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, señor Corredera, no se altere usted, es que en 2 minutos, que además he agotado, es muy complicado explicar todos los matices que tiene las modificaciones que suponen tanto la modificación de la tasa
como lo que se refiere a la Ley de Aguas, que además usted se empeña en debatir la Ley de Aguas, y muy bien, pues entraremos a debatir la Ley de Aguas. Vamos a ver, voy a explicar el por qué se establece esta subida para el tramo a partir de 37 metros cúbicos, y para no dar lugar a error, voy a explicar que salvo a diferencia del caso anterior, que se refería única y exclusivamente a 37, 38 y 39 metros cúbicos, en este caso es a partir de los 37 metros cúbicos, para que usted vea que es que yo aquí no tengo intención de que nadie se lleve a engaño. Se han estudiado los presupuestos que ha presentado la empresa Apensa, se han estudiado con el interventor. El señor interventor ha estado de acuerdo conmigo en que no es posible bajar los presupuestos de Apensa, y que por lo tanto había que repercutir las subidas de costes que tiene para Apensa en el recibo. Estos presupuestos, como digo, han sido muy ajustados, de hecho ha habido congelación salarial, pero lo cierto es que hay una serie de gastos externos que han subido, que yo creo que es justo reconocer que el precio de la vida sube, porque sube el IPC, porque sube el precio de la luz, porque suben una serie de gastos que efectivamente afectan a Apensa. Y estos gastos que han subido y que afectan a lo que Apensa tiene que pagar son, en primer lugar, el cambio de los contadores. Como ustedes saben, el año pasado no hubo subida alguna de IPC y se quedaron algunos contadores sin cambiar, que tienen que ser cambiados este año. Ha subido el precio del agua, lo que Apensa paga por el agua. Ha subido la cuota consorcial. Ha subido también el precio de la luz, y el agua se bombea tanto en abastecimiento como en saneamiento con luz. Ha subido el precio del IVA, y es por lo tanto que todos los servicios externos que de una u otra manera contrate Apensa han subido. Por lo tanto, ahí está la justificación de por qué ha habido que realizar esta subida, que, como digo, se refiere única y exclusivamente a los consumos domésticos de más de 37 metros cúbicos, además de los industriales y de las administraciones. Esta, por lo tanto, va a ser la única tasa que tenga algún tipo de subida de las que hasta ahora 37 que componen las tasas y los impuestos municipales. Usted, como digo, hace referencia constante a la Ley de Agua. Yo creo que hay que aclarar que el Partido Popular esté en contra de la Ley de Aguas y que esté intentando parar la entrada en vigor de esta ley se debe a que ustedes han utilizado como coartada esa directiva de la que hablan siempre de la Unión Europea, una directiva del año 2006 que además también tenía su origen en una directiva del año 91. La directiva es una norma que impone un resultado, no impone unos medios para conseguir ese resultado. En ningún momento de la directiva se hace referencia a que haya que pagar canon alguno, haya que establecer canon alguno en los recibos del agua. Hay que tener en cuenta que somos 27 Estados miembros y que lo que la directiva trata de evitar es que las aguas lleguen sin depurar a los mares. El cómo conseguir que las aguas lleguen sin depurar a los mares es problema de las administraciones. Lo cierto es que en Andalucía hay 14.000 hectómetros cúbicos que llegan, 14.000 hectómetros cúbicos que se vierten al mar, de los cuales solo 4.000 están depurados. Pero es que el Ayuntamiento del Puerto Santa María, usted lo ha dicho y nosotros lo hemos reconocido también, ha hecho bien su trabajo, equipos de gobierno anterior, y evidentemente se continúa con y nuestras aguas llegan bien depuradas. Sin embargo, la Junta de Andalucía establece 3 cánones que, junto con el canon local, van a comenzar a gravar los recibos. Y además van a pesar de que ustedes digan que es un canon solidario, lo cierto es que va a gravar todos los consumos, porque los únicos consumos que se quedan fuera, ya he hecho referencia antes, es a las de las casas cerradas, a los que tengan menos de 2 metros cúbicos. Por lo tanto, y aunque sus representantes digan que es una ley solidaria, porque dicen que vamos a pagar entre todos y que entre todos se va a repercutir el coste, lo cierto es que las personas con menor capacidad económica, por ejemplo, de aquí del Puerto Santa María, van a tener que pagar las obras de depuración de personas pudientes, por ejemplo, de Barbate. Ahí está la insolidaridad de la Ley de Aguas. El otro día, por ejemplo, estuve en el debate de la Junta de los presupuestos de la Junta de Andalucía y se puso de relieve un dato. En los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2010, lo que la Junta iba a recibir como sanciones por aplicación de las sanciones referentes al agua eran 180.000 euros. ¿Sabe cuánto va a recibir en el año 2011?
15 millones de euros. Lo cierto es que la Junta de Andalucía ha establecido un canon que es única y exclusivamente recaudatorio. Y vamos a verlo si es que la realidad de los hechos se termina imponiendo. Y cuando todos y cada uno de nosotros veamos cómo se van imponiendo esos 4 cánones durante un plazo de 5 años, el primer año va a tener una repercusión del 30% e irá subiendo hasta el 100%, pues se verá claro quién tiene voluntad de subir los impuestos, porque además ustedes se empeñan en demostrarlo en todas las administraciones. Gracias. Muchas gracias. Independiente Portuense. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Cuando al principio de mi primera intervención, en el punto anterior, dije que había aquí una serie de cuestiones que no se habían podido poner encima de la mesa porque entendía y sigo entendiendo que eso es un debate que debería de ir al Consejo, en este caso Administración de Apensa, y no a este Pleno, aunque sí a una Junta General, es precisamente por el tema que ha sacado el compañero Joaquín Corredera, que, por cierto, lo tengo aquí. Es sobre el canon de mejora. Se podía haber aprovechado en esta ley para que el equipo de gobierno hiciera bien su tarea y haber podido aprovechar esta ley para ajustar nuestro canon, ya que la ley no lo permite. Y digo ajustar nuestro canon porque ese canon, que como todo el mundo sabe, y lo tengo aquí, es el canon de mejora, que es un concepto transitorio incluido en el recibo de abastecimiento de agua y saneamiento, autorizado por orden de la Consejería de Obras Públicas, con fecha de 1993 para financiar las obras del PASI, las famosas obras del PASI que algunos de nosotros recordamos que se hicieron en esta ciudad. Como sabemos, es una cuota fija que se aplica a los consumos no industriales y una cuota variable. Este canon de mejora, que está publicado en el BOJA con fecha 2 de noviembre, como digo, del año 93, hablaba de la vigencia del recargo de 22 años a partir de la entrada en vigor y, como bien ha comentado el compañero Corredera, lo tenemos hasta el 2013. Pero si hacemos una valoración desde el año 93 y hablamos de contadores que, según informe del subdirector administrativo que acompaña esta documentación, nos dice que hoy por hoy los ingresos por cuotas fijas se calculan en función del número de contadores y que para el año 2011 tenemos previsto 47.587, dudo mucho que estos 47.587 sean los mismos que había en el año 93. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese dinero, con ese canon de mejora desde los contadores? Que no tengo aquí el dato, pero sería cuestión, en este caso, como dije anteriormente, que serán cuestiones que se plantearán en el Consejo. ¿Qué ha pasado con esos contadores desde el año 93 hasta ahora? Tendremos que averiguarlo, porque se podría haber aprovechado para ajustar ese canon de mejora con este ajuste que usted había hecho aprovechando la ley nueva de agua. Muchas gracias. Gracias. Izquierda Unida. Sí, muy brevemente. No me ha dicho nada todavía de por qué en esta tasa no se tiene en cuenta lo de las familias numerosas, que sí se tenía en cuenta en la anterior. Por otra parte, aludió antes en el punto anterior a que a ver si yo en los ayuntamientos de Izquierda Unida se establecía algún tipo de progresividad en eso. Ya se los traeré, preguntaré y se los traeré en cuanto lo sepa. Pero estamos aquí hablando del puerto y creo que tenemos autonomía suficiente para poner aquí encima de la mesa nuestros planteamientos, y el planteamiento de Izquierda Unida aquí en el puerto es esa progresividad. Pero repito, indagaré y preguntaré a los alcaldes de Izquierda Unida que hay en la provincia de Cádiz y ya le traeré ejemplos. Cuando dice que ha subido el IVA, pero también se nos cobra esa subida del IVA en Apensa. Es decir, que ese IVA se repercute porque los ciudadanos hemos pasado ya a pagar del 7% al 8% de IVA. Vamos a decir las cosas claras. Y en cuanto a las alusiones que se han tenido a la ley de agua, que evidentemente no es nuestra ley, y ya le digo que nosotros nos abstuvimos en la tramitación del Parlamento porque algunas cosas se admitieron, pero otras muchas no, también hay que decir toda la verdad. Los canon o parte de los canon que la Junta de Andalucía va a imponer tienen carácter finalista, es decir, que la Junta de Andalucía efectivamente va a imponer un canon a través del recibo, que todavía no sabemos cuánto ni cuándo, porque el reglamento de la ley todavía no está elaborado, pero lo que se recaude a partir de ese canon se va a guardar en un sitio para reutilizarlo e invertirlo de nuevo en saneamiento en el puerto de Santa María.
Eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, de alguna manera se está reconociendo, de alguna manera también, claro, como dice el señor Corredera, habrá que minorar en ese canon todas las inversiones que se han hecho en el puerto de Santa María, pero ese nuevo canon que se va a poner teniendo en cuenta esa minoración, al final se va a volver, al menos lo que yo tengo entendido, se va a volver a invertir en saneamiento en el puerto de Santa María, el canon ese que están pagando los ciudadanos. Es decir, la Junta de Andalucía lo único que hace ahí de alguna manera lo que hace es vehiculizar un poco ese dinero, y de alguna manera se supone que con las máximas garantías para que se invierta justamente en eso y no en cualquier otra cosa. En cualquier caso, fundamentalmente, le votamos que no, porque no, repito una vez más, no meten ustedes criterios de progresividad que tengan en cuenta y primen el ahorro y graven en los consumos excesivos. Muchas gracias. Gracias, Grupo Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. Ha empezado usted, señora Benavente, diciendo que el interventor ha estudiado los presupuestos de Apensa y no es posible bajarlos. Me imagino que habrá emitido un informe. Yo le ruego que nos lo traslade. Nunca emite informe. El señor interventor suele hacer las cosas muy bien y me gustaría conocer si hay ese informe. De todas formas, se lo preguntaré, porque desde luego me extraña bastante. Pero aún así, le quiero a usted recordar que ustedes más de una vez han aprobado las tasas con informe desfavorable de la intervención. ¿Y por qué lo han hecho? ¿Y por qué lo han hecho? Porque la tasa lo que pretende es recuperar el servicio, y si ustedes la ponen más baja, el interventor, haciendo uso de sus competencias, le dice: no, la pueden ustedes poner más alta, la deben ustedes poner más alta, mirando por las arcas municipales. Evidentemente cumple con su función, pero ustedes hacen al revés. Y le voy a decir más. En el próximo punto, ustedes han hecho una valoración de la tasa de 4.694,13 euros. Y no la van a repercutir a los ciudadanos en 4.954. La van a repercutir, como veremos, en 4.684, es decir, menos del costo. Y esto es sencillamente lo que digo que tienen que hacer ustedes. Y lo pueden hacer, y tienen margen suficiente para ello. Lo que pasa que ustedes sí que tienen afán recaudatorio, ustedes. Y no me hable de la Junta ni nada de eso, hábleme de aquí, que usted es concejal aquí, ya llegará usted, que va a progresar, no se preocupe, ya llegará usted más adelante, ya llegará. Mire, les voy a recordar que ustedes nos imputan a nosotros que subimos los impuestos, y nosotros no lo negamos. Pero a cambio le voy a recordar, para que no se lo olvide a usted, y se lo voy a decir en tono más bajito, que el año 2008 y en el 2009 la Confederación de Empresarios les ha puesto a usted en el número 1 de la ciudad con más impuestos, los impuestos más altos de toda la provincia. No nosotros, los empresarios. Y ahora vuelven ustedes a subir artificiosamente, porque tienen margen para bajarlo. Lo que no sé es cómo políticamente, sabiendo que están ahí las votaciones, las elecciones, no lo bajan ustedes. Algo les pasa. Las arcas municipales van muy mal, todos lo sabemos. Y es que es una gestión, la que han hecho ustedes, nefasta. Deben hasta de callarse. Y es que esto es así, por eso no pueden bajar. Gracias, le vamos a votar que no. Por el equipo... Otra vez. Equipo de gobierno. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, sobre el tema de la familia numerosa, la situación queda exactamente igual que estaba en el año pasado. Por eso no aparece ninguna modificación en el expuesto ni tampoco en el cuerpo de lo que vamos a acordar, porque no hay modificación alguna en lo que a familia numerosa se refiere en la tasa de saneamiento, la tasa de vertidos. Queda exactamente igual que el año pasado. Sobre el tema de la política sostenible y la progresividad, con esta modificación ya hay progresividad. Antes había un solo tramo, antes se pagaba, se consumiera lo que se consumiera, lo mismo, 0,
468. Ahora, para los consumos superiores ya hay progresividad, sube a 0,498. Lo que no puede ser es que por un lado me pida progresividad y por otro lado me diga que no la vota porque hay una subida. En segundo lugar, usted ha hecho referencia al IVA. Evidentemente, el IVA del recibo es el IVA del recibo. Yo estoy haciendo referencia a los consumos que son externos, es decir, a todos aquellos servicios que se prestan por terceros para la empresa, para Pensa. Por ejemplo, pues la empresa que coloca los contadores o la compra de los contadores. Por otro lado, se me ha ido. Para el señor Corredera, decirle que efectivamente se han estudiado los presupuestos. Yo no he dicho que el interventor hubiera hecho un informe. Yo lo que he dicho es que, estudiado junto con el interventor, ha realizado esta ayuda, aunque no es ni mucho menos su obligación, ha estudiado y ha visto que no es posible dejar de repercutir estos incrementos en los gastos que se han producido. No ha sido posible. No quiere decir que, por lo tanto, el interventor estaba de acuerdo en que no había otra solución que no fuera la de repercutir estos gastos. Por otro lado, se ha hecho referencia a que está pendiente una resolución por parte de la Junta de Andalucía. En ningún caso ni se ha dicho, ni se ha negado, ni no. Efectivamente, ya que existía un acuerdo que viene del año 94, que existía un número de obras que había que realizar, unas correspondían al Ayuntamiento y otras a la Junta de Andalucía, hay que decir que el Ayuntamiento ha ido realizando las suyas y la Junta de Andalucía todavía nos debe obras de las que estaban establecidas en ese plan, por lo tanto tendrá que realizarla. Lo cierto es que con el nuevo canon no se van a realizar obras para el abastecimiento, solo la Junta de Andalucía con ese canon va a realizar obras de saneamiento, por lo tanto, por eso no se puede equiparar el canon o no se va a poder restar la totalidad del canon, porque las obras de abastecimiento a partir de ahora van a ser única y exclusivamente pagadas a costa de los ciudadanos portuenses. Y por eso, de ahí que viene el que nos opongamos a la ley, porque al final va a suponer una subida en el recibo del agua. Muchas gracias. ¿Votos a favor de este punto? ¿Votos en contra? Los ayuntamientos la calificación de las viviendas de protección oficial. Esta calificación se venía haciendo directamente por la Junta de Andalucía a través de sus delegaciones provinciales y con esta modificación de la Ley de Autonomía Local ha pasado a ser competencia de los ayuntamientos. Es decir, que a partir de la aprobación de la Ley de Autonomía Local somos los ayuntamientos los que calificamos y damos, por lo tanto, el visto bueno para las viviendas de protección oficial. Las normas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, estaban muy desarrolladas. Hemos aprovechado, por lo tanto, el desarrollo que se establecen en esta normativa superior, de tal manera que hemos entendido que no es necesario el establecer una ordenanza general para la calificación, sino que basándonos en esas normas, simplemente hemos procedido al establecimiento de la tasa por la prestación del servicio de calificación. Nos pusimos en contacto con las personas de la delegación que venían realizando estas calificaciones, hemos pedido datos, hemos hecho nuestro propio estudio económico y la única directriz de carácter político que yo he dado es que en ningún caso la tasa pudiera ser superior a la que se venía cobrando por la Junta de Andalucía, de tal manera que no perjudicáramos a los promotores o constructores y a los propios ciudadanos con una repercusión de un coste mayor al que ya venía existiendo por parte de la Junta de Andalucía. Gracias. Muchas gracias. Grupo Independientes Portuenses. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, estamos hablando de algo que es de imperativo legal. Creo que por parte de los técnicos se habrá estudiado todas las cuestiones. Va a haber una abstención positiva en este caso porque, bueno, al no participar en nuestro grupo en lo que es la valoración, etcétera, etcétera, creo que no es necesario por parte nuestra, pero bueno, como digo que es algo de imperativo legal, creo que sí, bueno, que algo que antes era un otorgamiento de la Junta y que ahora la ley obliga e implica al municipio, y por lo tanto no creo que tengamos mucho que expresar en este punto, así que abstención por parte de nuestro grupo. Muchas gracias. Izquierda Unida. Bien, una vez más, manifestándonos consecuentes con lo que ya se viene apuntando aquí,
Hemos visto el estudio que ha hecho el señor interventor, hemos visto los costes que se sacan por ese servicio de 4.954 euros con 13, una media de 50 viviendas. Sin embargo, bueno, pues nos parece bien el hecho de que la propuesta que se trae mantenga la tasa que es la que estaba aplicando la Junta, de 4.684,44. Por esa razón, puesto que el informe del señor interventor es favorable, que aunque el coste del servicio es superior, como justifica la ley en su artículo 24, el precio de la tasa va a estar por debajo y no hay subida en concreto de esta tasa, pues como hicimos con las tasas que nos subieron, que se congelaron, nosotros apoyamos esta propuesta. Muchas gracias. ¿Grupo Socialista? Muchas gracias, señora presidenta. Lo que está claro, señora presidenta, lo que está claro es que cuando las cosas se razonan, se explican en su integridad, pues vean ustedes cómo la oposición, que tanto ustedes la vituperan, pues les da reacciones dispares y además positivas. Pero es que, claro, no es lo mismo lo que se argumenta aquí en esta tasa, en el punto tercero, no es lo mismo que lo que se ha argumentado en las anteriores. Por eso no pueden ustedes decir nada de la oposición, porque la oposición está actuando con sentido común. Cuando ve que es correcto, le dicen, mire usted, pues me abstengo, se la voto favorablemente, evidentemente. Lo que no pueden es la trágala de las dos anteriores. Miren ustedes, esta tasa les pone a ustedes también en evidencia con respecto a las anteriores, como le he dicho. Hay aquí una valoración técnica donde dice que el costo de la intervención de los funcionarios es 4.954 euros. Sin embargo, ustedes van a repercutir a las personas que realicen, a los que se le vaya a repercutir la tasa, le van a repercutir 4.600. Es decir, que ustedes, creo que conscientemente, este servicio que van a prestar a las entidades que hagan VPO, le van a repercutir una cantidad inferior a los costos. Y curiosamente, puede que incluso tengan algún informe, no lo sé, no lo he visto, pero a lo mejor pudiera ser que el señor interventor, reitero, en ejercicio de su función, dijera, no, mire usted, hay que repercutir los costos, porque es así, y eso sería. Pero ustedes han considerado que hay que hacerle menos, con lo cual estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Pero es que esto hay que hacerlo extensivo a lo anterior y al anterior y al anterior. Porque, sin embargo, se niegan ustedes con una cerrazón ilógica de decir que las anteriores no puede ser, porque los presupuestos... No, mire usted, esto es así. Ustedes lo han hecho más de una vez. No es solo hay una tasa, hay varias tasas, bastante, no varias, más de una, que no repercuten ustedes el costo íntegro, están por debajo. No ustedes, también los equipos anteriores, los gobiernos anteriores. Por lo tanto, entiendo que aquí sí que hay un sentido común de la realidad, no lo había en las anteriores. Por lo tanto, nada que alegar, este es el modelo que les pone a ustedes en evidencia las anteriores. Nosotros también le vamos a hacer, como hemos hecho habitualmente, cuando se nos razonan las cosas, cuando se da sentido común a los impuestos, cuando los impuestos están justificados, vamos a hacer una abstención positiva para ustedes. Gracias. Para el equipo de gobierno. Gracias, señora presidenta. Dos aclaraciones. La primera es que en todos los casos, en todos, también en la 27 se repercute menos coste que el que de verdad le cuesta, o bien al ayuntamiento o bien a Pensa, también el anterior. Y por otro lado, sobre el tipo impositivo, están haciendo ustedes referencia a 4.000 y pico euros, que es un ejemplo para una promoción que fuera de 50 viviendas. Si fueran 30, pues será en proporción. La base, el tipo impositivo es el que establece la norma, que es el 0,12% que se halla sobre o bien el coste de la obra de rehabilitación, 0,12 céntimos, o bien sobre el presupuesto que salga de aplicarle sobre la superficie de la promoción el precio del módulo, que es el que establece por una orden el Ministerio. Y por lo tanto, esas cuantías de las que están ustedes hablando, y como he visto que lo han repetido varios de los portavoces, pues por aclarar que no es el precio de la tasa, sino que es un mero ejemplo para una promoción de 50 viviendas. Gracias.
Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, ¿votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Se levanta la sesión.